las cosas de las cuales tú nos has enviado a hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que sean pensamientos de bien, que sean pensamientos de prosperidad, Señor, para nuestras almas, para nuestros espíritus, y que podamos, Señor, evidenciar en nuestro corazón, poniéndolo por obra, de que tu palabra, Señor, ha entrado a lo más profundo y que ha hecho, Señor, no solamente cambios, sino transformaciones por medio de tu Espíritu Santo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y que esta palabra pueda entrar a lo más profundo y nosotros ponerla por obra en tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. Amados hermanos, hace la semana pasada, creo que fue el día domingo, que estuvimos ministrando un tema al cual le pusimos los poderes del siglo venidero. No sé si usted se recuerda. Hermano, pudimos avanzar un buen tramo de la enseñanza, pero le digo con todo mi corazón, tengo otro tema preparado, pero en última instancia, sentí en mi corazón que debería de poder terminar, porque hubiera un buen tramo de la enseñanza que no podía abarcar, y que es muy importante para nosotros como en la iglesia, o como iglesia, de que vayamos, hermano, reconociendo poderes, porque hay poderes, hermano, que afectan en nuestra vida espiritual. También hay poderes que afectan nuestra vida secular, hermano. Y basándonos en lo que el pastor estuvo predicando en la noche de ayer, allá en la iglesia Leche y Miel, Pastor Freddy, hablando sobre espíritus. Y es que es muy importante, hermano, que usted debe reconocer que el ámbito espiritual no lo hemos llegado a entender. Y posiblemente no lo lleguemos a entender en esta dimensión. Tenemos que sobrepasar, hermano, estos cielos y llegar ante la presencia del Señor. Y ahí el Señor, hermano, estando con Cristo, Él nos va a ir dando nuevamente todas estas cátedras, todas estas enseñanzas, hermano, porque vamos a llegar allá, y no quiere decir que llegamos y dormimos y ahí nos quedamos descansando todos los días, ¿verdad? Sino que eso va a ser algo glorioso, en donde el Señor nos va a estar llevando, hermano, a creaciones. Imagínense ustedes que nosotros pensamos, si ni siquiera hemos llegado a conocer el universo, hermano, por buen científico o por el mejor telescopio, hermano, que hace algunos años lo acaban de poner en órbita, no ha podido todavía llegar. Pensaron en algún momento que en la parte del cosmos donde no se miraba nada, estaba oscuro, hermano. Pusieron el telescopio y se dieron cuenta que, ay Dios mío, encontraron más de lo que se está evidenciando a nuestros ojos. Entonces no hemos podido realmente llegar a entender. Entonces hay un ámbito espiritual que necesitamos conocer, pero dentro de esto hay poderes. Hay poderes, hermano, que definitivamente la iglesia tiene que conocer, y si los va a conocer, entonces los va a saber utilizar. Porque el Señor ha dejado esos poderes, hermano, para la iglesia. Pero para una iglesia que está siendo llenada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo envió el Señor para poder dar un sello, para poder llenarnos. Pero al ir llenándonos vamos a ir entendiendo y vamos a poder ir obrando juntamente con estos poderes. Porque, hermano, hay poderes que son del maligno. Hay poderes que son de las tinieblas. Hay poderes que son diabólicos, satánicos, maléficos, infernales, de los cuales, hermano, a veces la gente cree más que los poderes del siglo venidero, que los poderes que vienen de parte del Espíritu Santo. Entonces, hermano, nos convertimos en una vergüenza, porque el hombre tiende a ir a las tinieblas en vez de venir a la luz. Y nosotros, hermano, en la iglesia debemos saber que nosotros somos luz, y somos luz en medio de las tinieblas. Pero
Quiero tal vez iniciar con unos versículos, hermanos. No me voy a quedar ahí, pero solo para que retomemos nuevamente cuando estuvimos hablando sobre los poderes. Pero para poder llegar a entender poderes y cómo es, hermano, que se abre esas ventanas, esas puertas espirituales, debemos de saber que todo viene de parte de Dios. Todas las cosas vienen de parte de Dios. Hermano, las cosas más mínimas que usted reciba, tiene que saber que vienen de parte de Dios. Hermano, como viene la prueba, así como viene la salud, así como viene la remuneración, así como viene la prosperidad, hermano, todo viene de parte de Dios. Por eso tenemos que ser seres agradecidos, hermano, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque si no lo tenemos es porque todavía, hermano, no tenemos la seguridad, no tenemos la autoridad para poder administrarlo de la manera que lo debemos de administrar. Por eso hay personas que dicen, pero pues yo no sé por qué no me cae un buen trabajo. Pero si todo el tiempo llega tarde, todo el tiempo hace el trabajo medio malo, todo el tiempo no cumple su responsabilidad, hermano, no lo puede poner en otro trabajo. ¿Verdad que no? Bueno, entonces necesitamos empezar a crecer, a evolucionar para que el Señor vaya dándonos esa prosperidad que nosotros anhelamos. Entonces todo es don. Esto es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Mire lo que dice ahí. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Hermano, entonces si dice don perfecto, quiere decir que todo lo que envía el Señor es perfecto. Es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Por eso que tiene que enviar perfección para que nosotros podamos llegar a esa plenitud. Porque si enviara imperfección, hermano, nos quedamos como estamos. Si más ahorita no podemos cubrir, hermano, la perfección. Estamos caminando en camino de perfección. Pero todo lo que tiene que enviar el Padre es perfecto, para que nosotros lleguemos a esa perfección. Es como usted le da, hermano, a sus hijos no le va a dar algo que no esté bien. Por ejemplo, una leche que se haya pasado de la fecha, no le va a dar a sus hijos así. No le va a dar una comida que ya tiene demasiados días, hermano, y que ha acumulado bacterias. No le va a dar, hermano, una fruta que ya tengas evidencia de que ya no está buena. No. Entonces, lo mismo hace el Padre. Porque Él es mejor que nosotros. ¿Verdad que Él es mejor que nosotros? Entonces nos va a dar lo mejor. Entonces dice, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces ahí está, mire, don perfecto. Entonces dentro de esos dones, hermano, bueno, hablamos de la palabra don. Esa palabra que está ahí es la palabra dorea, que quiere decir un regalo. Y dentro de los regalos, dentro de los dorea, entonces dio un regalo muy especial, pero es un regalo de poder. O sea, sí nos ha dado todas las cosas, hermano, nos ha dado un buen trabajo, nos ha dado salud, gracias a Dios, nos ha dado hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de todas las cosas que nos ha regalado, necesitamos entender que nos ha dado un don, que es su espíritu, el Espíritu Santo. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros vayamos entendiendo en nuestro corazón que no es solamente regalos materializados, sino que son unos que son espirituales. Hermano, si tener un buen carro, el Señor me lo dio, amén. ¿Dónde Dios? ¿Dónde Dios? ¿Cómo se lo dio? Bueno, en la buena administración que usted está teniendo en sus finanzas. Eso es muy bueno. Quiere decir que ya está llegando a un nivel en donde las finanzas empiezan a ser bien utilizadas, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los deseos que tenemos, a pesar de las situaciones del país, a pesar. Pero si nosotros, hermano, empezamos a recibir de parte del Espíritu Santo los consejos, porque como digo el hermano, me gustó porque está poniendo atención. Ya he estado hablando de la sabiduría. Y usted sabe muy bien que la sabiduría, hermano, es un espíritu, juntamente que trabaja con el Espíritu Santo. Recuerden que son 7 espíritus. Los 7, el candelero tenía 7 brazos.
y cada uno de ellos está continuo al otro. Pero en medio de ellos está el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Entonces todos ellos trabajan. Entonces el Señor viene y da al Espíritu Santo. Es un dorea, es un regalo de parte de Dios. Por eso, hermano, mire qué lindo cuando nosotros anhelamos ese regalo. A ver, ¿cuántos anhelan el regalo de Dios dorea del Espíritu Santo? Ok, entonces se tiene que evidenciar. O sea, no es solamente de que usted oyó, es que el pastor dijo y ni modo hay que contestar. No, usted tiene que contestar, pero usted debe saber de que puede recibirlo. El problema es que a veces solo repetimos, oímos y no sabemos que viene para nosotros el mensaje. O sea, nosotros lo podemos recibir. Por ejemplo, usted puede hablar lenguas. Usted puede profetizar. Y tal vez para usted será muy lejos. Ay, hermano, ¿cómo voy a profetizar? Es que no es de usted. Porque lo que usted profetiza no es suyo, sino que es de parte de Dios. Es un dorea. Es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra, hermano, en usted para edificar a otros. Por eso, mire, ahí dice, recibiréis poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el dorea, regalo. Cuando llega el Espíritu Santo como regalo en usted, entonces recibe poder. Mientras que el Espíritu Santo, hermano, no vaya operando, entonces el poder está abajo. Pero a medida que el Espíritu Santo va llenando, usted va recibiendo poder. Hermano, porque el poder no... El poder es una evidencia de que el Señor, que el Espíritu Santo está obrando en usted por cuanto usted ha creído la palabra de Dios. O sea, todo eso se trabaja en fe. Amén. Vale. Entonces, por eso el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se recibe como regalo. Entonces estuvimos hablando que esa palabra poder es la palabra dunamis. Yo creo que le voy a explicar de nuevo, rapidito, para que vayamos entendiendo. Cuando dice recibirán poder, eso quiere decir dunamis. Es una palabra griega. Y esa palabra dunamis quiere decir específicamente para hacer milagros. Oiga lo que está diciendo. Específicamente poder milagroso. Pero el hacer milagros no quiere decir solamente sanar a una persona que esté enferma. Hacer milagros quiere decir cosas sobrenaturales, cosas que no son ordinarias, cosas que no se ven en la vida natural, sino que se ven en un ambiente donde no se puede explicar. Por ejemplo, hay doctores que no pueden explicar la sanidad de una persona habiendo tenido evidencia que estaba enferma. Ellos no se explican. Es un evento sobrenatural. Y esos eventos sobrenaturales se dan, pero son regalos. Me estoy explicando, ¿verdad, hermano? Me estoy explicando. O sea, son regalos de Dios, no son de usted a otro. Aunque sí se puede, ¿verdad, hermano? Vamos a ver, déjeme ver si me puedo explicar. No son de inicio humano, sino que son de inicio fuera de lo humano, sobrenatural. Es un regalo de Dios, es un regalo del reino de Dios. Entonces esta palabra dunamis quiere decir eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad de dar, poder, poderosamente, potencia, pero también quiere decir potestad. Ahí va a ver por dónde lo voy a ir llevando. Entonces esa palabra milagro, porque como está hablando de poder milagroso, le puse ahí abajo, que es un hecho inexplicable por las leyes naturales. Era lo que le estaba diciendo. Pero no me quiero tomar mucho tiempo, entonces le di explicaciones, hermano. Pero tal vez aquí le voy a explicar rápidamente para que vayamos solamente entendiendo esto, porque es muy importante. Entonces los dorea, ¿qué es dorea? Es un don. A ver, ¿qué es dorea? Don, eso quiere decir don. Pero es un don que viene de parte de Dios.
¿verdad? Vale. Don de parte de Dios. Para poder impartir, para poder otorgar, tiene que venir un poder que se llama didomi, que eso es de parte de Dios también. Ahí está la palabra, es una palabra griega. 13:25, que son los que otorgan ese poder. Hermano, porque no es solamente porque usted es cristiano, gloria a Dios, aleluya, y danzó, hermano, y sudó. Sí, claro, que bueno que su fe se está expandiendo, está entrando a otra dimensión, pero no quiere decir que solamente por eso vamos a recibir los poderes. No, necesitamos que evolucionar. Entonces, el que los otorga tiene también una autoridad y ver a quién se les va a delegar, a quién se les va a dar, hermano. No porque es presidente de los Estados Unidos, hermano, va a empezar a dar poderes. No, tiene que tener, hermano, un departamento que autoriza, que verifica para poder dar poder. Entonces, eso sería el didón. Entonces, el otorgar dio dos doreas. Uno, gracia, que es Jesucristo, y el otro, poder, que es Espíritu Santo. Entonces, primero vino la gracia, Jesús. Luego vino el Espíritu Santo, poder. Porque el que está en medio de nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Claro, el Señor está aquí porque su Espíritu está aquí. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Él está aquí porque su Espíritu está aquí. Él dijo, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Él no los va a dejar huérfanos. Él va a estar con ustedes y ahí se va a dar cuenta de las cosas que va a ir haciendo con ustedes. ¿Y qué cosas? Cosas sobrenaturales. Por eso, hermano, mire, que no pudiera decir que feo, ¿verdad? Pero diríamos, qué situación tan difícil que dentro de la iglesia no pudiera haber, hermano, sobrenaturalidades de Dios. Deben de haber sobrenaturalidades de Dios. Bueno, entonces Jesús también da regalos que se llaman domas. Y el Espíritu Santo también da regalos que se llaman carismas. Los carismas, ¿cuántos son? ¿Cuántos dones del Espíritu son? 18. ¿Y cuántos regalos, cuántos domas de Jesús? 5. ¿Verdad? ¿Qué son los ministerios? ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Va. ¿Y cuáles son los 18 del Espíritu? Ahí déjeme abrir el libro, ¿ah? El examen con libro abierto. Y todavía lo pierden, hermano. A la gran chucha. Bueno, pobres las maestras y los maestros. Entonces, aquí está. Hechos 6:4-6, porque le hablé de poderes del siglo venidero. Entonces, mire lo que dice ahí. Hechos capítulo 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, porque ahí está hablando, hermano, de una cepa de hombres o ministros, etcétera, etcétera, que les dio, hermano, que tuvieron participación del Espíritu Santo y fueron delegados poderes del siglo venidero, pero recayeron. Por eso, hermano, cuando llegamos a un nivel que nos han dado demasiado y recaemos, entonces el Señor, hermano, no crea que rapidito nos va a levantar para quitarnos el polvo. Mire lo que dice ahí, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Por eso la responsabilidad que se tiene una vez el Espíritu Santo empieza a dar de esos poderes. Porque de alguna manera, hermano, necesitamos manejar, necesitamos caminar firmemente, aunque vengan situaciones difíciles. Ahora, ellos recayeron, tuvieron una situación difícil y recayeron. Y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mire lo que están, hermano, mire lo que están volviendo a hacer ellos. Crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios. Bueno, ya deberíamos de hablar de esa clase de ministros. Pero entonces el Señor tuvo poderes.
Y si nosotros debemos de llegar a la estatura, debemos de saber que esos poderes que actuaron en Él también deben de actuar en nosotros. ¿Me escuchó? Si esos poderes actuaron en Jesús, también deben de actuar en nosotros. Y aún mejores. Entonces eso ya lo leímos. Pero eso fue lo que dijo, hermano, allá en Mateo, viendo a Jesús. Hermano, dirían que este era Juan el Bautista. Pero mire lo que dice ahí Juan 14. Ya estoy llegando donde voy a llegar. De cierto os digo que el que en mí cree, oiga, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire lo que dice el 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces hay poderes. Los poderes que actuaron en Jesús, poderes que también pueden actuar en nosotros. Pero a veces por nuestra incredulidad, esos poderes como que no tuvieran una vía de acceso, una vía de entrada. Y pueden haber muchas cosas que pueden estar evitando que esa puerta no se abra. Muchas cosas. Pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto. Por eso debemos de dar, hermano, medidas. Por eso debemos de dar, debemos de empezar a evolucionar para que podamos recibirlos. Entonces, Pablo tenía esos poderes. Eso lo mostró ahí en Hechos capítulo 14, hermano, que le llamaron Dios. Le dijeron, descendió del cielo en forma de hombres. No, si lo que estaba actuando era un poder sobrenatural. Eso ya no lo hizo Cristo, eso lo hizo Pablo. Hermano, era un hombre cojo de nacimiento. O sea que no es que se le quebró la pierna y el tipo estaba postrado. Es que nació mal de los pies o de las piernas. Hermano, y mire lo que hizo. Le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y dice que él saltó y anduvo. Esa es una sobrenaturalidad. Pudiéramos hablar, hermano, de sobrenaturalidades, de las que hizo Cristo y de las que hicieron sus apóstoles, sus discípulos, y de las que hizo Pablo, hermano, y de las que hicieron otros. Pero entonces, yo creo que aquí fue donde llegamos, ¿verdad? Yo le quiero hablar de los dunamis del Espíritu. A ver, ¿qué es dunamis? ¿Qué es dunamis? Poder. Entonces veamos los dunamis del Espíritu, los poderes del Espíritu. Y vayamos entendiendo cómo nosotros, hermano, podemos recibirlos de parte de Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted quisiera recibir un poder del Espíritu? ¿Verdad que? Amén, amén. Pero ¿será que cuando está enfermo? ¿Será que cuando está dolido? ¿Será que cuando está enojado? ¿Será que cuando tiene una situación difícil? ¿Qué va a hacer con esos dunamis? ¿Qué va a hacer con esos dunamis? Por ejemplo, si hay un hermano o una hermana que profetiza, pero se enoja, ¿qué pasa con esos dunamis? Digamos, se enoja y no quiere venir a la iglesia, ¿qué pasa con esos dunamis? Es un problema, hermano. Es que nos estamos metiendo a problemas. Porque nos dio un regalo y resulta que no lo queremos utilizar cuando debemos de utilizarlo. Por eso, hermano, yo le digo a las hermanas y a los hermanos, cuando ustedes no desean venir a la iglesia y ustedes profetizan, qué gran responsabilidad. Porque el Espíritu Santo quiere dar palabra. Pero si usted no viene, no lo utiliza. Yo creo que tal vez ni nos hemos puesto a pensar en eso, hermano. Pero todos a los que se les han dado regalos de parte de Dios, esos regalos no han sido directamente para usted y su familia. Esos regalos han sido para edificación de la iglesia. Y nosotros debemos de ser responsables, hermano. ¿Me estoy explicando? Va. Entonces todos los que tenemos de alguna manera un poder de parte de Dios que ya se ha evidenciado en nosotros, debemos de ser responsables, hermano. Y aunque vengan situaciones difíciles, hermano, por favor, debemos de mantener nuestra posición, debemos de mantener nuestros lugares.
porque en muchas ocasiones solamente el Señor lo hace para probar nuestro corazón. Bueno, entonces, empiezo con el primero, poder. Ahora, esa palabra poder, solo le voy a estar hablando de poder. Quiero que por favor me ponga atención, porque cada una de esas palabras, hermano, tiene un poder que usted necesita entender. Y este no es solamente, hermano, de que y todo lo que usted quiera se tira al suelo, se cae. No, el Espíritu Santo me tocó. No, el Espíritu Santo, Él va a dar poder. Y ese poder se necesita ministrar en la iglesia. Entonces, hay un poder que se llama Arcai. Le voy a hablar, al menos de aquí en adelante, son palabras griegas. Usted las va a encontrar en el Nuevo Testamento, para que vayamos entendiendo. Entonces, Arcai dice que es un poder, pero propiamente dice que es un comienzo. Mire qué interesante. Jefe. Dice que tiene varias aplicaciones de orden, en tiempo y lugar. Comienzo, esquina. Mire lo que dice ahí. Primero, magistrado, poder, principado, regla. Ahora, como hay varias cosas, hermano, en lo cual nosotros podemos explicar y podemos ministrar, dentro de uno de los poderes está lo que es el comienzo. Ahora, déjeme hablarle un poquito del comienzo, porque cualquier comienzo, cualquier principio, se necesita poder, se necesita fuerza. Ya sea así que usted va a abrir, hermano, le explicaba, creo, la otra vez, si usted va a abrir un negocio, hermano, usted va a abrir una iglesia. Claro, no cualquiera va a abrir iglesia. Usted sabe muy bien que van a ser hijos, van a ser flecha, va a estar el ministro con su aljaba, va a tener sus flechas, va a tirar la flecha, va a caer la flecha, ese va a ser el lugar, ese va a ser usted como ministro. Pero se necesita una fuerza para empezar, y hay cosas, hermano, que mucha gente no tiene fuerza para empezar. Por ejemplo, el pecado. Se necesita una fuerza para empezar a dejar de pecar. Esa es una fuerza pero increíble, hermano, que no cualquiera la tiene. O una fuerza para no pecar o iniciar a pecar, hermano. Cualquiera de los dos ámbitos. Por eso es necesario que nosotros necesitamos un poder. Por ejemplo, si nosotros queremos empezar a servir en la iglesia, se necesita un poder para iniciar, porque para eso se necesita negarse. Yo creo que eso lo vamos a estar ministrando mañana. Hermano, el negarse. Por ejemplo, el venir a tomar un privilegio es negarse a las cosas que necesita hacer él. Yo le puedo preguntar a él, mira papito, tenías muchas cosas que hacer hoy. Puede ser que me digan no, ¿va? Pero por ejemplo, los que son papás, que tienen 3, 4 hijos, o 2, o 1, hermanos, si uno pueden ser 10. Puede hacer que tienen muchas cosas que hacer, pero se tienen que ir negando. ¿Para qué? Para venir a recibir, para venir a servir. Si es que tener un privilegio no es solamente de darlo, sino de cumplirlo. Tanto de darlo, recibirlo y cumplirlo. Entonces, hay poderes que se necesitan comenzar. Y se necesita una fuerza sobrenatural. Por ejemplo, ¿usted ahorra? No me conteste, hermano. Pero si no ahorra, necesita un poder para comenzar a ahorrar. Le digo la verdad. Yo no era mucho de ahorro, hermano. De verdad. Aunque mi mamá constantemente era la que me ministraba, ¿va? El ahorra. Porque mamá ahorra muy bien. Ella puede llegar a ahorrar. Pero no fue hasta en la vida, hermano, que empecé a ver que necesitaba ahorrar. Pero como esa era mi área chueca, tenía que venir una área que no fuera chueca.
Y me trajo a mi esposa. Y mi esposa ahorra. O sea, me quita el billete a mí y ella lo ahorra. O sea, si no me lo gasta, no, hermano, no. No me lo quita. Ella se ahorra. Por ejemplo, no, de verdad, ¿y sabe qué? Me sorprende. No sé por qué. Yo creo que las mujeres son las que más ahorran, ma. Lo peor es que lo hacen a escondidas y que uno ni se entere, hermano. Dentro de la media o un calcetín. Mire, mejor si es un calcetín de uno porque pasa desapercibido. Uno ya empieza a buscar medias a ver si hay guardado ahí. Pero dentro de un calcetín de uno, nosotros no vamos a buscar en los calcetines nuestros, que sabemos que nosotros no ahorramos. Pero, hermano, este es un inicio muy difícil, pero nos conviene. El ahorro nos conviene. Entonces hay poderes que se necesitan en el inicio. Por ejemplo, mire, esa palabra también quiere decir primero. Hermano, usted debe saber que para mantenerse en primer lugar es difícil. Yo estaba viendo, a mí dentro de los deportes que me gustan, hermano, no me gustan mucho, pero dentro de los que me gusta es la Fórmula 1. Me gusta el boxeo también, pero la Fórmula 1 es muy interesante. Pero si una de las cosas de la Fórmula 1 es mantenerse en primer lugar, tiene una presión el del primer lugar increíble. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo una carrera de motos, hermano, pero es que yo me asombro la velocidad que llevan estos hombres, estos muchachos. Pero hay una presión de ellos tan exagerada para poder mantenerse en el primer lugar. Por eso, hermano, mire, es difícil ser primero. Para mantenerse en primero es ser difícil. Por eso, hermano, nosotros para mantenernos en una primogenitura es difícil. Porque mire, todos aquí, ¿verdad que somos primogénitos? ¿Cómo pudiéramos entender la primogenitura? Porque si yo soy primogénito, tú también eres primogénito. Pero lo que estaba explicando el apóstol sobre la primogenitura es que todos nosotros somos primogénitos porque pertenecemos a un cuerpo que es primogénito. O sea, Jesús es el primogénito. Y como estamos en Él, somos primogénitos. Porque somos parte del cuerpo. ¿Verdad que somos parte del cuerpo de Cristo? Pero para mantenerse como primogénitos es difícil. Porque va a venir un día el arrebatamiento. Va a venir un día en que va a sonar el shofar, la trompeta. Y si no estamos en calidad de primogénitos, entonces vamos a tener un problema. Que no vamos a poder ser, ¿qué? Arrebatados. Porque sí vamos a ser levantados. ¿A dónde? Al tribunal de Cristo. Del tribunal de Cristo solamente van a ser arrebatados del tribunal de Cristo hacia las moradas que Cristo ha hecho para nosotros, los que mantienen su primogenitura. Los demás a lavar las vestiduras y volver a tomar el lugar que deberíamos primero. Amén. Le voy a decir dónde está esa palabra. Esa palabra está en Filipenses capítulo 4, en el versículo 15 al 17. Mire lo que dice ahí. Oiga pues. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, oiga lo que dice el apóstol, bien interesante. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. O sea, mire. O sea, el apóstol Pablo salió de Macedonia a predicar. Pero para salir a predicar necesitaba dinero. ¿Tú comprendes dinero? Ok. Es como lo veo gringo usted, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Para salir a predicar, como antes, como es ahora, se necesitaba dinero. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, en el inicio,
cuando yo salí a predicar, nadie me daba nada. Solamente ustedes, filipenses. Eso es lo que dice ahí. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Para qué? Para mis necesidades. Oiga eso. No es que busque dádivas. Al hermano, mire qué sabio este hombre. No es que busque yo que me estén enviando, ni que me estén mandando, ni les estoy pidiendo. Pero mire lo que dice. Sino que busco fruto que abunde para ustedes. O sea, él decía, miren hermanos, yo necesito, de verdad. Pero si no me dieran, está bien. El Señor, aunque mande un cuervo con un pedazo de carne. Pero ¿saben qué? Si ustedes me dan, eso va a ser para bien en su cuenta. Por eso que, hermanos, si es una cosa de dar para las cosas del evangelio, es algo precioso. Yo por eso a veces me quedo admirado de algunos de ustedes que siguen dando. Mire, yo no quiero sacar esto en cara, por favor, pero yo creo que es muy bueno. Como no estoy mencionando nombres de toda manera, pero hay hermanos que todavía siguen dando, hermano, ofrendando para la radio. Ofrendando, no andan preguntando, no andan, aquí está, mira, aquí, esto es lo que tengo, mira, esto es lo que tengo, mira, esto es lo que tengo. Porque en el principio es difícil. Ahora, hermano, si tuviéramos tal vez una congregación de unos 1,000, 2,000, fuera diferente, ¿verdad? Entonces tuviéramos un departamento, hermano, Dios mío, haceme un cheque. ¿Cuánto es? Hacémoslo de unos $10,000. Vamos a estar en la radio todos los días, 2 veces al día. Pero ahora, en el inicio, es difícil. Es difícil, hermano. Entonces, los principios son difíciles, pero no imposibles. Sobre todo cuando el Señor nos da el poder. Mire cómo el Señor le dio el poder a este hombre, hermano, para empezar la prédica del evangelio. ¿Verdad que es una cosa sobrenatural? Es una cosa sobrenatural, hermano. A ver, ¿no cree usted que sería algo sobrenatural que usted en gran necesidad y llegara un hombre y le diera para cubrir sus necesidades? ¿No cree usted que eso es sobrenatural? Porque hay 2 clases de dádivas. Una, que usted quiera darlo, y otra que el Señor ponga en su corazón para dar. ¿Me estoy explicando? Cualquiera de las dos va a recibir su recompensa. Pero hay cosas que a veces nosotros queremos dar. Bueno, yo voy a dar esto. Gloria a Dios. Pero hay momentos en que no es que usted quiera dar, sino que viene el Señor y le pone en su corazón para dar. Ese es un poder sobrenatural que no es fácil. No es fácil, hermano. Bueno, amén. Va, mire otro, pues. Este se llama arco. Ahí se llama este poder. Ya le enseñé el primero. Arco es un verbo primario para ser el primero. Mire, para reinar. Y lo pone ahí entre paréntesis. Para gobernar por encima. O sea, ponerlo como un gobernante. Porque, hermano, perdone, yo quiero decirle algo. Hasta para gobernar necesita usted poder. Cualquier clase de gobierno. Cualquier clase de gobierno. Y para eso lo tenemos que explicar. Porque, hermano, ese poder se da a veces políticamente. Y yo quiero dejarlo, hermano, establecido. Yo sé que nuestro apóstol, hermano, ha predicado, usted ha escuchado cientos, si no miles de predicaciones con respecto a la política, hermano, y con respecto a los poderes políticos. Pero en la realidad no somos llamados para ser políticos, hermano. Déjeme decirle algo. Una cosa es ser gobernante y otra cosa es ser político. Pero la política, aunque van de la mano y las dos ejercen, hermano, las mismas obras, pero debe saber que dentro de la política, hermano, hay un entendimiento que todavía no es para nosotros, porque eso es de hombre. Entonces, algunas personas o algunos ministros o algunos líderes
que todavía no han entendido, ya le voy a dar algunos versículos, que no han llegado a entender sobre los poderes, porque ellos piensan que nosotros debemos de influenciar al gobierno, pero lo podemos llegar a influenciar, claro, ¿cómo? Podemos orar, pero nosotros de que lleguemos al gobierno, hermano, perdone, yo considero que es más rápido que nos contaminen a nosotros que nosotros edificarlos a ellos, porque mire, hay algo, no quiero entrar demasiado en eso, pero yo creo, se me viene este versículo. ¿Se recuerda aquel versículo cuando viene, hermano, el enemigo tentando a Jesús y le dice que se postre delante de él, porque entonces le iba a dar las naciones, porque dice que a él se le había dado la autoridad de que detenerlas? Ya voy a explicar ese poder, porque está más adelante. No sé si nos va a dar tiempo. Entonces, ese poder que se le dio al enemigo, él lo tiene, él no lo va a derrochar ni lo va a desperdiciar. Y resulta que como está en las esferas altas de las naciones, la política está en esferas altas para poder trabajarlas. Por eso dice el Señor, se hacen dueñas de ellas, se apoderan de ellas, porque ese apoderamiento, hermano, no es un poder que viene de lo alto, sino que es un poder de manipulación que está en las esferas altas para poder controlar, ya no es ni dominar, sino controlar, ya en estos tiempos, hermano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta entre los partidos políticos en cada nación. Por ejemplo, aquí hay dos, republicanos y demócratas. Yo ni soy republicano ni soy demócrata, hermano, yo soy de Cristo y usted también es de Cristo. Pero hermano, usted se da cuenta cómo se pelea. Hermano, hacen unas artimañas asquerosas con tal de golpear, hermano, la autoridad de uno y del otro. Perdone, yo no quisiera influenciarlo a usted a que sea de un partido político si realmente usted no tiene todavía un poder de parte de Dios para poder influenciarlo. Eso es un punto. Otro punto es que si usted se da cuenta, porque la mayoría saca ejemplos, como Daniel, como José, y como empiezan a sacar uno por uno, los otros que llegaron a Babilonia, hermanos, ellos no fueron más que el faraón, ellos no fueron más que el rey. Ellos llegaron a ser primeros ministros. Le dieron anillos, sí. ¿Tenían autoridad? Sí. ¿Pero por qué? Porque obró una sobrenaturalidad. Ellos no llegaron ahí porque eran buenos políticos. Ellos llegaron a esas esferas, hermano, o sobrepasaron más bien la política, porque nunca dice que Daniel tuvo que estudiar política, ni que José, hermano, tuvo que ser influenciado políticamente. No, fue una sobrenaturalidad de Dios que los hizo llegar al lugar donde estuvieron, y sí influenciaron. Pero eso fue de parte de Dios. Tampoco le estoy diciendo que no se meta a la política, hermano, porque cada quien puede hacer lo que crea conveniente. Ahora, que yo vaya a influenciar a mis hijos para que sean políticos, hermano, yo creo que les puedo dar con sabiduría un mejor consejo. Mejor que sean hijos de Dios y que puedan ministrar. Porque, hermano, yo puedo llegar a ser presidente, pero ¿será que voy a agradar a Dios? ¿Será que puedo agradar a Dios por eso? Si más bien los problemas que tenía el Señor, yo no sé si usted puede leer, hermano, Reyes, por ejemplo, Crónicas, hablando de los reyes, primera y segunda de Reyes, reyes que reinaron, pero que realmente el Señor les quitó la vida por no ser buenos reyes. Y eran de Israel. Bueno, estaban las 12 tribus y después usted sabe que hubo un separamiento, etcétera, etcétera. Entonces mire lo que dice ahí, lo que le estaba hablando. Marcos capítulo 10, 42, 44. Mas Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes, esa palabra gobernante es esa palabra arco. Oiga pues, oiga. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, oiga lo que dice, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. ¿Ya se dio cuenta? Miren, los gobernantes se enseñorean de la nación.
Por eso, hermano, si se enseñorean de la nación, se enseñorean de los que están en la nación. Por eso, una vez, hermano, estando en el poder, empieza el estira y encoge. Ahora mire lo que dice en el versículo 43. Pero no será así entre vosotros. ¿Me estoy explicando? Perdone, yo no tengo nada que explicar. La palabra se va a tener que explicar sola. ¿Entiende lo que dice ahí? Está hablando sobre los gobernantes. Y está diciendo que se enseñorean de las naciones, se apropian de la nación. Pero entonces viene el versículo 43 y dice, pero no será así entre vosotros. O sea, esto que está ahí no es bueno. Esto que está ahí no funciona. Al menos para nosotros. Posiblemente para ellos sí. Porque tener un cargo gubernamental es algo de honra. Eso no quiere decir, hermano, que nosotros vamos a parar de orar. No, la palabra dice que necesitamos que estar orando por nuestros gobernantes, por aquellos que están en eminencia. Entonces vamos a hacerlo. Pero eso no quiere decir, hermano, que, ok, así es el país, así vamos a hacer también en la iglesia. Busquemos gobernantes. No. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande, hermano, oiga lo que está haciendo ahí. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces, la mejor forma para que nosotros seamos grandes, hermano, más que los políticos y los gobernantes, hombre. ¿Sabe que hay que enseñarle a los gobernantes como a las autoridades? Es moral. Pero si solo se le enseñamos moral también, se van a hacer buenas personas, pero necesitamos que sean buenos hijos. O sea, no solamente buenos hombres. Entonces podemos hablarles moral, podemos hablarles principios. No robe, no mienta. Eso es malo, eso no le gusta a su mamá, a su papá. Mire cómo van a salir sus hijos iguales, tal palo, tal astilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos aprender, y esto es bien bonito, hermanos. Seamos ordenados, seamos puntuales, hagamos todas las cosas como queremos que nos hagan a nosotros. Perfecto. Pero más que eso, es enseñar a ser buenos hijos de Dios. Y para eso necesitamos ministrar la palabra. Ahora, porque la palabra es espíritu, entonces no les va a llegar al alma. Porque en el alma es que tienen todas estas asquerosidades. En el alma. ¿Por qué? Porque su papá los abandonó, fue pobre, fue borracho, drogadicto. Entonces ellos empiezan a quererse levantar, hermano, con un pensar, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo nunca tuve esto, nunca. Yo ahí va a ver que todo lo puedo yo y voy a hacer sobre todos. No es eso. Se vuelve a repetir la historia. Yo voy a hacer más que mi mamá. Mi mamá no sabe, ella nunca supo nada. Ahí va a ver cómo voy a hacer yo. Es como los homosexuales, hermano. Como las lesbianas y homosexuales. Usted sabe que tienen un espíritu de error. Tenemos que orar por ellos. Pero usted debe saber muy bien lo que está aconteciendo en estas esferas. Tienen un espíritu de error. No pueden llegar a entender las cosas sobrenaturales. Ellos solo ven las esferas naturales. El deseo que viene en ellos, que es un deseo mal. Es un deseo que viene de las tinieblas. Claro, ellos no lo van a entender porque están en el círculo. Solamente los que estamos fuera del círculo vamos a ver y sabemos que eso es una atrocidad. Eso no agrada al Padre. Por eso después tenemos problemas. Usted no se ha dado cuenta que la mayoría, muchos hermanos, por ejemplo, en la homosexualidad está multiplicado el SIDA. Hermanos, dentro de la homosexualidad, el SIDA no ha parado, se está multiplicando, hermano, a números exagerados. Pero eso ya no lo dice la televisión. ¿Por qué? Porque muchos que están en esas esferas políticas son homosexuales. Bueno, tenemos que orar por ellos, ¿verdad, hermano? Tenemos que orar por ellos para que de alguna manera se rompa, se desligue ese labón. Bueno, he dicho. Ahora, para poder gobernar se necesita, hermano,
Porque no es que seas gobernante, quiere decir que vamos a gobernar el país. Hay cosas que debemos de gobernar en la casa. Eso es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. Pero miren lo que dice ahí, pues. Le voy a leer de 2 a 6. Mejor si leemos la palabra, porque la palabra nos ministra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Oiga, hermanos, es que así deberían de ser nuestros líderes todos. No dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Mire, aquí es cuando empezamos a adquirir cosas que no nos convienen, hermano. Sino amables, apacibles, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, hermano, como ministros y como otros líderes y otros directores, es ver cómo se manejan las cosas en la casa. Si hay problemas en la casa, tenemos problemas en la iglesia. Si constantemente tenemos un estira y encoge, hermano, con los hermanos, con las hermanas, con los casados, con las esposas, el estira y encoge se va a seguir trayendo aquí en la iglesia. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Bueno, como no es una noche tampoco, hermano, de pareja ni familiar. Pero mire, no un neófito, no un nuevo. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Por eso los nuevos tienen que evolucionar. Y no se sientan mal, hermano, si todavía no lo han llamado a servir. No se sientan mal que no le han dado lo que usted quiere. Mire, perdóneme. El hecho que tenga años en la iglesia no quiere decir que usted tiene que obtener lugares. No es eso. Sino la manera que usted va a estar obteniendo lugares va a ser la manera que usted gobierne. Claro, se va a evidenciar en su casa, pero algo que debemos de salir del círculo del neofitazgo. El neofitazgo quiere decir que no ha crecido. No ha crecido. Mire, hay otros solamente por crecimientos que no se pueden poner en lugares que son muy importantes. Por ejemplo, si yo pusiera a un hermano y el hermano de alguna manera le gusta menospreciar, el hermano lo va a empezar a menospreciar. No podemos tener una persona que menosprecia a alguien. Por ejemplo, una persona que sea muy enojada. Imagínense que una ovejita chiquita le venga a decir tal cosa y le brinque encima y le caiga encima. La mata. Entonces tienen que venir esferas, hermano, en el cual nosotros debemos de ver, ok, aquí estamos evolucionando. Claro, dentro de esto van a venir errores. Claro que van a venir errores. Pero esos errores se van a evidenciar y por medio de esas evidencias es que vamos a crecer, porque tienen que corregirse. Yo también yo fui corregido de oveja, hombre, a la gran chucha. Yo sé que es lo que cae mal que le esté corrigiendo a uno la misma plana. Ya es como 10,000 veces la misma plana y con el mismo borrador hasta ya se hizo hoyo en la hoja. Pero ¿sabe qué? Eso me ayudó para poder estar aquí hoy ministrando y predicándole a usted. Claro, tragué saliva en muchas veces y mucha, pero me quedé siempre callado. Mire otra, Dinanimai. Mire este otro poder. Un animal de afinidad incierta para poder. Todavía tengo 6 minutos y nos vamos. Ser capaz, podría ser posible, puede ser o poder. Al hermano, es que, perdone, hay un poder que nos hace, que nos activa, hay un poder que nos habilita para poder hacer cosas que no hacen otros. Por ejemplo, ¿qué le parecería a usted que lo corrigiera un hermano pero no es el pastor? ¿Cómo se sentiría usted? Corrigió, pero no es pastor. Es más, ni siquiera es director, ni supervisor, ni nada, hermano. Es una oveja. A ver, ¿cómo se sentiría usted? Pero hay algunos que el Señor les da poder para eso.
Es lo que dice en Romanos 15:14. Pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, que de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Verdad? Con todas las virtudes de Dios, ¿va? Con todas las virtudes de Dios, como dice la hermana. Por eso es necesario que nosotros, hermano, de alguna manera se viene a manifestar ese poder. Porque no para todos es el amonestar. Porque no, hermano, perdone, no a todos nos gusta la corrección. Yo creo que casi a nadie nos gusta la corrección. Pero es algo que se tiene que evidenciar. La corrección es buena. Mire, por ejemplo, en la casa, le hago una pregunta para que no sea solo yo. Los que están casados, ¿cómo acepta usted la corrección de su esposo? Esposas, ¿cómo acepta usted la corrección del esposo? ¿Cómo la acepta usted? Mire, hay esposos que no corrigen mucho las planas, está bueno, lo dejan, pasa y hace y todo. Pero, ¿qué le parece que un día donde realmente usted sí, mire, hermano, hizo de chivo los tamales? Entonces viene el esposo y le dice: no le ponga chivo a los tamales, hombre. Y los hermanos están pagando a $3 cada tamal. Y le vas a poner de chivo. Si de puerco te dijeron y de chivo los estás haciendo. Hermano, ¿cómo se va a sentir la esposa cuando le corrijan esa plana? Vaya, cambiemos pues para que estemos uno a uno. Y no van a decir que solo predicando a las mujeres se pasa el pastor. Vaya, los esposos. ¿Cómo se sienten los esposos cuando una esposa le corrige la plana? Aleluya. Aquel digo aleluya, pero viene caminando para atrás. A ver, ¿cómo se siente, hermano, cuando una esposa le corrige al marido? Mire, a mí me han corregido. A veces me quedo callado. No mucho, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Después, cuando se me va el enojo, concientizo. Porque si realmente tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, perdón, hermano, el Espíritu Santo no se le va a olvidar. A usted rápido lo quiere desechar, pero el Espíritu Santo le va a recordar: mira lo que hiciste. Mire, hay cosas, hermano, hay cosas en las cuales yo he dicho: perdóname, Dios, y he pedido perdón. Pero hay otras cosas que no. No porque tenga el orgullo, sino por las situaciones que se dieron. Por eso, hermano, yo constantemente le digo con todo mi corazón, yo le pido al Señor así de la misma, desde que entendí hace muchos años, hermano, que nuestro pastor dio una enseñanza sobre Salomón y sobre la sabiduría. Desde ese tiempo yo he pedido al Señor sabiduría, y máximo en este tiempo, porque hay varios acá que escuchan los consejos de parte de Dios, pero también de parte de su pastor. Y yo le pido: Señor, por favor, yo te pido que me dé sabiduría. Porque no es fácil. A veces uno puede dar un consejo, hermano, que lo único que causa es mal. Y sí, hay momentos que hay consejos que van a causar mal porque hay una situación mala y se tiene que componer, hermano. Y esas situaciones descompuestas, para venirse a componer, tienen que romper varias cosas. Pero gracias a Dios,
He visto la mano poderosa del Señor en ustedes, porque cuando vienen muestran lo que el Señor ha hecho en sus vidas, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces se puede. Si puedes tener juicio sobre cosas de esta vida, 1 Corintios 6, 4, 5. Ponéis para juzgar a los que son menor estima en la iglesia. Mire lo que está diciendo ahí. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Hay otra cosa que se puede juzgar. Pero para juzgar se necesita, hermano, tener que tener testigos. Porque para juzgar no se puede juzgar de una manera. Se tiene que oír una y se tiene que oír otra para poder tomar una determinación. Ese es el problema. Porque hay cosas, hermano, en que se tienen que dictaminar dentro de la iglesia. Pero, ¿sabe qué es lo que está tratando de decir? Bueno, esa es la manera que yo le entiendo. Esa es la manera que hay otros hermanos que no son nuevos, que ya tienen su tiempo, pero empiezan a hablarle a los nuevos. Fíjate que eso fue lo que hizo la pastora. ¿Cómo va a hacer eso la pastora? Tener entendimiento. Y el hermano es nuevo, hermano. Es cuando nosotros empezamos a hablar de un hermano. Fíjate que aguantar la hermana Yoli que dice que si no hacemos la tarea nos va a castigar. O Hila. Pero él es nuevo. ¿Por qué no hablo con alguien que esté a la medida y tiene entendimiento el otro? Porque el otro le puede decir, mira, ¿sabes qué? Mejor deja de estar hablando. Como sucede en algunas veces. Por eso es bueno cuando no se hacen grupitos. Porque mire, cuando se hacen grupitos, le voy a decir qué es lo que pasa. Cuando se hacen grupitos que hay 2, 3, 4 familias, hay uno el que mueve ese grupo. Lo mueve. Entonces, y si ese grupo, el que lo mueve, está contento o está enojado, los demás se contaminan, contento o enojado. Porque obviamente va a seguir la línea en la molestia o en la actitud que está teniendo. Pero si no hay grupito, entonces quiere decir que esa persona no puede influir, no hay influencia. Por eso no grupos. Por eso después las congregaciones van tomando partidos. ¿Dónde están los de hermana Yoli? ¿Quiénes están con hermana Yoli? Que hermana Yoli viera, qué linda. Ella nunca se enoja. Ay, Dios mío, qué linda la hermana, viera, qué preciosa. Vámonos ahí. No, ¿quiénes están con el pastor? El pastor solo regaña, viera cómo hace las cosas. ¿Quiénes están con el hermano Víctor? Porque allá el hermano viera que chía, ay Dios, ay, qué lindura de hombre. Nada dice, nada hace. Entonces, así se van cortando, hermanos, los pedazos en la iglesia. Y luego, ¡pum!, se divide la congregación. Entonces, cuidado, hermano, con las quejas que tengamos a los nuevos. ¿Usted tiene alguna queja? Venga con el pastor. ¿Usted tiene alguna queja? Ministrese. O si usted es el que se están quejando de usted a cada rato por la forma que usted es, acepte la situación y entonces vengan a administrar. Diga, yo tengo un problema. No esperemos, hermano, que los otros hermanos dictaminen por usted. Si usted tiene un problema, tiene un problema. Acéptelo y ya estuvo. Y ya estuvo. No esté con tanta vuelta, hermano, pasando años, pasando tiempo, pasando situaciones, hermano, porque el Señor no es mudo, no es ciego, ni es sordo. Y si usted realmente tiene que ser salvo, arrastrado lo va a hacer para entrarlo al reino de los cielos. Va, cuidado con eso. Le digo esto. Nos vamos. Ayúdame con el piano, por favor. Mire, este se llama el A1 o el A1. Una forma prolongada de un verbo primario, obsoleto excepto en ciertos tiempos como alternativa a esto, de afinidad incierta. Mire lo que quiere decir: para empujar, como el viento, los remos o la potencia, mire, o una potencia demoníaca, llevar, conducir, rebar. Ahora, déjeme hablarle esto porque esto es muy importante. Ese es un poder demoníaco. Así es como lo estoy asociando a ese poder. ¿Cómo se llama ese poder, pastor? Se llama el A1. Ese es un poder que nos induce.
Por eso, hermano, mire, si usted dice ahí, hablando sobre empujar, hermano, está hablando también de conducir. Y cuando dice remar, es como que si fueran vientos fuertes. Pero hay un poder que es demoníaco, hermano, que debemos de tener mucho cuidado. Pero oiga, pues, le voy a decir dónde está esto. Y le voy a dar una explicación, rapidito, 3 minutos empiezo a contar. Dijo esto, Lucas capítulo 8, versículo 29. Le voy a leer la versión Dios habla hoy. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él. Y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Ahora, esta palabra huir es empujar, es llevar. Y aquí es donde tal vez me quiero detener un poquito, porque hay poderes de parte de las tinieblas que nos inducen. En este caso lo llevaba a lugares desiertos. Por eso que a veces cuando nosotros nos queremos apartar, mire, no de la iglesia, no del Señor, no del Espíritu Santo, sino cuando nos queremos apartar, nos vamos a lugares en donde solamente nosotros queremos estar, debe saber que nos está empujando un poder, pero no es un poder de Dios. Por eso a este endemoniado, ese demonio lo hacía irse a lugares desiertos donde no hubiera nadie. Por eso cuando nos queremos apartar y nos queremos, hermanos, no, es que yo para qué voy a estar ahí, es que no, pero ¿por qué? Yo tengo una necesidad, tengo un problema, porque hay gente que se aparta por muchas situaciones. Y le voy a explicar ¿por qué se alejan? Porque hay personas que se alejan. Hay algunos que se pueden alejar de sus hermanos, hay otros que se pueden alejar de su familia, hay otros que se pueden alejar de sus hermanos de la iglesia, hay otros que se pueden alejar de la iglesia, hay otros que se alejan de los líderes, hay otros que se alejan de la pastora, hay otros que se alejan del pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Pero hay un problema. ¿Por qué se pueden alejar? Entonces, yo entendí varias cosas y voy a terminar. Esto tiene mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar en esto, pero por lo menos, déjeme decirlo, hay algunos que se apartan o se alejan. Eso no es solamente de ellos. Puede haber un conjunto, pero hay algunos que se apartan por su cuerpo. Ya voy a decir. Hay otros que se apartan en el alma. Y hay otros que se apartan en el espíritu. Fíjate, hay algunos que se alejan por causa de situaciones en su cuerpo. Hay enfermedades corporales. Hay personas que están enfermas, hermanos, les causa molestia venir a la iglesia, les causa situaciones difíciles venir a la iglesia y los alejan. Y terminan alejándose por las enfermedades. Y muchas veces, hermano, estas enfermedades son corporales. Puede ser que en otras ocasiones las esté causando un demonio, porque los demonios quieren estar en cuerpo. O puede ser causado por un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo era un espíritu de un hombre que se contaminó, quedó en los ambientes, no tiene cuerpo, pero desea volver a tener un cuerpo. Y anda buscando, dice la palabra, cómo volver a tener un cuerpo. Pero ellos ya no pueden llegar a tener un cuerpo, porque ya murieron. Entonces hay enfermedades corporales, hermano. Por ejemplo, alguien no puede caminar muy bien, hermano, no puede venir a la iglesia, se frustra, se pone en su mente, no puedo caminar, ¿para qué voy a ir? No, hermano, no se alegue porque tiene una situación difícil en su cuerpo. Es más, la palabra dice que se acerquen, que los ancianos oren, y la oración de fe sanará al enfermo. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso, hermano, los enfermos que pueden caminar y que pueden venir, vengan a la iglesia, digan: pastor, estoy enfermo, ore, yo oro por usted, aunque yo esté enfermo.
Mire, la misericordia de Dios puede hacer que usted sane y yo continúe enfermo, pero el Señor puede sanarlo. Otra cosa es que esté cansado, que esté acomodado, o el trabajo. El trabajo es otra situación que no deja venir a las personas a la iglesia. Yo les digo a los hermanos, traten de trabajar con sus patronos y díganle que por lo menos le den un día. Hay algunos que ni siquiera quieren preguntar, hermano, si pueden trabajar un día o si no pueden trabajar un día. Pero si les van a dar un día, que sea certero en ese día, que sea firme en ese día para venir a la iglesia. El Señor va a ir moviendo todo lo de alrededor a medida que nosotros vayamos creciendo. Él nos va a ir abriendo las puertas de mejores oportunidades de trabajo. Pero eso es solamente si nosotros empezamos a tomar en autoridad las cosas que nos pueden alegar. Otra cosa es las carnalidades y el pecado. El pecador no le gusta que le estén diciendo ni le estén restregando en la cara que está haciendo mal. Entonces se alejan. Ay, no, es que ahí solo golpean. Ahí solo le dicen a uno que hay que dejar de pecar. Ahí solamente le dicen a uno que esto. Pero hermano, perdone, es la única manera que nosotros podemos llegar al reino de los cielos. Es santificándonos. Entonces el pecado tiene que ser constantemente señalado. Entonces hay gente que obra en el pecado y se aleja. Pero también está en el alma. En el alma hay situaciones que nos hacen alejarnos. Enfermedades sentimentales. Hay enfermedades sentimentales, hermanos. Sentimientos ajenos, hombre, que a veces nosotros empezamos a sentir por un hermano, por una hermana, por una situación, por otra situación. Entonces dice, me empiezo a alejar. Pero ¿por qué te vas a alejar? Si hay situaciones en el alma, compongámoslas. Pero también en el alma está la rebeldía, está la soberbia, está el orgullo, está la vanidad. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no voy porque ahí no hay parqueo y yo no quiero dejar mi carro lejos. Yo no voy porque a mí no me gusta que el pastor me esté diciendo dónde me tengo que parar y dónde me tengo que sentar. Ok, hay situaciones difíciles en el alma y la gente se aleja. Por eso necesitamos restaurar muchas cosas de nuestro interior. Hay otros que tienen traumas, tienen temores, tienen miedos, situaciones que les pasaron cuando fueron niñas, niños. Hermano, todavía tienen situaciones que les hacen recordar cosas que no los hacen venir a la iglesia. Pero hay otra que los aleja. Pero esta es espiritual. Raíces de amargura, ministración demoníaca, ministraciones espirituales de las tinieblas, por espíritus de error, por espíritus diabólicos. Por ejemplo, la homosexualidad. Hay algunos que mire, la homosexualidad es una de las cosas que alejan a las personas. No pueden estar aquí, porque eso es espiritual. Querer ministrar un espíritu que tenga una contaminación de esa magnitud, lo que hace es alejarlo, porque yo quiero mantenerme, pero eso se da en el espíritu. Y para eso se necesita una administración espiritual, oración. Porque ya ahí, hermanos, se hizo una raíz, se hizo un nido de tinieblas. Entonces ya no pueden empezar a distinguir sobre lo bueno y lo malo, sino que solamente se van, hermano, porque viene una administración desde lo interior. Y es difícil, por eso los aleja de la iglesia. Algunos que ya no vienen usted podrá decir, no, hay muchos. Y a veces piensa, ¿por qué la persona no vino a la iglesia? Y a veces están equivocados. A veces culpan a un hermano, a una hermana, culpan al pastor, culpan la doctrina, culpan, etcétera, etcétera, etcétera. No importa lo que usted culpe. ¿Sabe qué? Como el Señor lo sabe, o puede ser cualquiera de ellas, o en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Pero el que permanece en la iglesia es el que sabe que tiene un propósito, y que el propósito es de que un día lleguemos a lugares celestiales con Cristo y estemos con Él para siempre en la eternidad. Pero mientras tanto, en este lugar intermedio, debemos de ministrar estas tres cosas. Por eso ministrar es una cosa extraordinaria para poder limpiar el cuerpo, el alma y también el espíritu. Hay ministraciones que a veces no van bien, porque no a todos les gusta lo que están oyendo. Ustedes pueden decir, esa administración fue fea. No es fea. No hay ministración
relación que no sea edificada por Dios. Por esto cada vez que oramos nos ponemos en las manos del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El problema es que seguimos siendo humanos, y cuando escuchamos las cosas que no nos agradan, como también nuestros hijos las hacen con nosotros, ahí actuamos. Por eso cuando entramos a administración tenemos que abrir nuestro corazón, hermano, para que el Señor pueda orar. Amén. Yo quiero que se ponga de pie. Yo creo que era muy importante que pudiéramos tocar. Por eso la administración, hermano, la administración nos puede ayudar. Usted ha estado cansado corporalmente. Mire, hay muchos cansancios que vienen, hermano, por la presión. Hay cansancios que vienen. Hay cansancios que solamente vienen por el estrés. Hay cansancios que vienen por la carga. Hay cansancios que vienen por la tristeza. Hay cansancios. Una persona que no desea nada, no quiere, debe de saber que se está evidenciando en su cuerpo, pero debe saber que también está en el alma. Al fin y al cabo, déjeme decirle algo. El Señor es el que pesa nuestros corazones. Él es el que pesa nuestros corazones. Y Él sabe exactamente cuál es nuestro problema. Yo quiero que oremos. Le demos gracias a Dios. Pero le digo algo. Que todas las cosas que nosotros hagamos sean para glorificar a Dios. Todas las cosas que hagamos. Todas. Que nuestra obra, hermano, que nuestra obra pueda ser pasada por el fuego y que también pueda ser pasada por el agua, y que ninguna de ellas pueda ser afectada. Si hay algunos hermanos que han dejado a la iglesia, no crea que es solamente por la juventud. No. Hay situaciones que muchas veces hay más allá adentro. Pero le digo algo, tarde o temprano esas cosas saldrán a la luz. Y cuando se den evidencia en la luz, entonces ahí van a ser señaladas. Y aunque venga la vergüenza, pero déjeme decirle, esto es para bien nuestro. Esto no es para mal, esto es para bien. Por eso debemos de convertirnos al Señor y repudiar todas estas cosas que nos afectan. Amados, no perdamos nuestras posiciones, no perdamos nuestros privilegios, porque estos privilegios no vinieron del hombre, vinieron de Dios. Y cuando los menospreciamos, no nos estamos dando cuenta que estamos menospreciando al que nos lo dio. Y entonces se marcará la diferencia del que sirve y del que no sirve. Déjeme orar, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad.